Muy bien, entonces aquí el texto que hemos estado viendo ya dos veces, creo, es, por si alguien no recuerda, es un artículo que hemos repasado, 7 preguntas sobre el aborto que todo candidato presidencial debe responder. Salió en el Washington Post en junio del año presente. Y son preguntas acerca del aborto, preguntas controversiales o de controversias que se espera que los candidatos presidenciales puedan responder claramente, abiertamente, directamente, pero al mismo tiempo, estas preguntas que se hacen, hemos visto que sirven a nosotros para formar una opinión o para compartir nuestra opinión que tenemos. En muchos casos falta, hemos visto también informarnos, ¿no es cierto?, entender, y es un poco como una guía sobre esta temática. Hemos repasado ya varios temas que aquí se tocan, temas que por supuesto tienen nuestra atención profética ya hace algún tiempo, y faltan creo que dos, no, tres, sí, son 3 puntos aquí que todavía no hemos visto. ¿Quién me puede ayudar para leer pregunta número 5? Leo. ¿Debería seguir comercializándose la mifepristona? Una encuesta de Post ABC News en mayo encontró que el 66% de los adultos estadounidenses dicen que el medicamento utilizado en más de la mitad de los abortos debe permanecer en el mercado. El señor Trump nominó al juez de distrito de Estados Unidos, Matthew Kaczmarek, quien dictaminó en abril que la FDA se equivocó al hacer que el medicamento supremo lo dejó en suspenso a la espera de apelaciones, aunque el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito sonaba dispuesto durante los argumentos orales a mantener el fallo del Tribunal de Distrito. El señor Pence elogió el fallo del juez Kaczmarek y dijo que le gustaría ver el medicamento fuera del mercado. Otros se han abstenido. No estamos de acuerdo con el señor Pence, pero aplaudimos su franqueza. El próximo presidente nombrará a un nuevo comisario de la FDA que podría poner el medicamento en el punto de mira, aunque se mantenga su legalidad. Muchas gracias. De mi parte, unas pequeñas preguntas, tal vez necesitamos aclarar. ¿Cómo funciona la mifepristona? ¿Alguien sabe esto? ¿Nos puede dar un pequeño informe? ¿Qué hace ese medicamento? ¿Es peligroso? Tenemos aquí a alguien del área médica, medicina. No sé si está Cindy. No parece estar. Tal vez Giovanna. Solange. Creo, no sé si me equivoco, pero creo que la mifepristona lo que hace es interrumpir el embarazo al bloquear las hormonas que permiten el desarrollo del bebé. Y es como bloquea esas hormonas, entonces como que provoca cierto sangrado, que es donde por el medio que se termina expulsando al bebé, al feto. Ok. ¿Alguien puede esto apoyar o corregir si necesario? Ya. Entonces,
Vamos a ir rápidamente a la biblioteca y tomar aquí un pequeño respaldo adicional. Mifepristona, un compuesto sintético esteroideo usado como medicamento con propiedades antiprogestágenas y antiglucocorticoides. Ok, eso para mí es un poquito muy términos técnicos. ¿Cuál es la definición, perdón, que tienes? ¿Lo ve? Ujú. Allá, antiprogesterona. Ok, lo que entonces dice, lo que hace esa es cortar la hormona, corta el proceso de la hormona que alimenta o se encarga del desarrollo del, ay, déjame ponerlo así, El útero. Progesterona del- de la no del útero, del otro, la pared, em, ay, la bolsita esta que se usa, ¿cómo se llama? Mm, la bolsita donde se forma el bebé, La placenta. la placenta. la placenta. Placenta. Sí, lo que hace es que como esa hormona se restringe, esa hormona impide la maduración de la placenta y por ende eso va a provocarse un sangrado. O sea, y es un sangrado intenso para la mujer, que pone en riesgo no solamente la vida del bebé, obviamente, sino que también al de la madre, porque al romperse la placenta o al destruirse la placenta dentro de la mujer, genera ciertas infecciones y que también terminan afectando em, el vientre o el útero, creo que era, algo así. Ok. Aquí encontré otro artículo que tal vez de una manera más fácil lo explica. Eso es del BBC en español. Que es la mifepristona, es la primera de un régimen de 2 pastillas recomendado por Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, para terminar un embarazo. La mifepristona bloquea una hormona llamada progesterona. A eso te referías, Solano, ¿no? Sí, sí, esa es la que va a permitir Ya. el desarrollo. Que ayuda al cuerpo a mantener el interior del útero. Se necesita progesterona para que continúe el embarazo. El fármaco interrumpe el embarazo, mientras que la segunda pastilla, misoprostol, vacía el útero. Estados Unidos aprobó la mifepristona por primera vez para la terminación médica del embarazo hasta la 7ª semana de gestación en septiembre de 2000. Luego, en 2016, se aprobó su uso hasta la 10ª semana de embarazo. La mifepristona también se usa para tratar a mujeres que han sufrido un aborto espontáneo y síndrome de Cushing, una condición vinculada a las hormonas. El misoprostol está disponible con receta médica desde hace décadas para tratar las úlceras estomacales y las hemorragias postparto. Postparto. Durante más de 20 años de uso, la FDA, el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología, y otras importantes organizaciones médicas han sostenido que tanto la mifepristona como la misoprostol son seguros. ¿Ok? Creo que con eso ya tenemos una idea bastante sólida de qué se trata. Ok. Entonces, recordamos todo lo que había pasado, ¿no es cierto? Un juez que había sido nominado por Trump, uno de los tantos, ¿no es cierto? Intervino de repente y tomó una decisión a nivel, podemos decir, bastante local, ¿no es cierto? No federal. Y
cuestionó básicamente la decisión de la FDA y de ahí casi se terminó la posibilidad de usarlo. Um, ¿Debería conseguir comercializándose la mifepristona o no? ¿No? ¿Alguien tiene aquí algún comentario acerca de ese medicamento? Tal vez quiera añadir algo de las ventajas o tal vez de las desventajas. Yo lo único que recuerdo es que, bueno, cuando yo estaba en la escuela, ¿no? Cuando estaban dando estas clases de educación sexual, decían que ese medicamento era también llamado pastilla de emergencia, si no me equivoco, y eso es lo que se utiliza, por ejemplo, en casos de violación, ¿no? Porque no se sabe si hubo allí la fecundación del óvulo, entonces que se utiliza por eso, ¿no? Una emergencia, pero que eso obviamente no evita que hayan enfermedades de transmisión sexual, pero que por lo menos interrumpe el embarazo. Ujú. Ok, sí, interesante, importante. ¿Qué ventajas ven ustedes ahí en ese medicamento para terminar el embarazo? Pues en los casos donde no, donde fue una violación, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Pero ¿por qué sería solamente No, la no digo que es solamente en caso de violación, por si acaso. Es Ah, ok. solamente que él pregunta la ventaja, entonces si alguien lo quiere utilizar como una ventaja, digamos, en ese caso puede ser utilizado, pero obviamente no es solo ahí. Ya. Ok, gracias. Son dos pastillas, ¿no es cierto? Y nada más. ¿No? Eso es obviamente una gran ventaja. Si lo puedes obtener posiblemente a través de una receta, ¿no es cierto? Entonces, es muy, muy fácil de usarlo, ¿no? Hasta que nadie tiene que enterarse, ¿no es cierto? Eso puede ser una tremenda ventaja. Ni tú, eh, ni el hombre que estaba involucrado, tal vez ni la familia. ¿Qué otras ventajas ustedes ven? Que también es bastante segura, dice allí, ¿no? Sí, exacto. Entonces eso pues da mucha seguridad a las personas. Tiene muchos años ya de uso, ¿no? ¿Qué he dicho? 20 años y no hay nada de nada, ninguna observación que indica que no esté seguro. ¿Hay más? ¿Qué más? Entonces, Ajá. entonces la intención al eliminar esa es simplemente complicarle a la mujer o hacer que tenga miedo como para Me que no ocurre que aborte. quizás la diferencia que hay. Se corta, no te entendemos, ¿Amigo a Graciela? Graciela. Ok. Sí, Ay, perdón, sí que se me fue. Yo ah, creo que la diferencia que yo percibí es que con el misoprostol ya tiene que haber un feto. O sea, porque lo que hace el misoprostol es vaciar el útero. Y aparentemente esta mifepristona no necesariamente tiene que haber ya una fecundación, sino eh, evita quizás la posibilidad de que haya una fertilización. Como decía Ceci, por ejemplo, en un caso de una violación o lo que sea, no necesita ni siquiera averiguar si quedó embarazada o no, sino que al ser antagonista de la progesterona, evita que ese bebé se pueda implantar en el útero. O sea, evita que la progesterona actúe y permita que ese
se finalice la Fecundación. fertilización y claro, y que se afinque el óvulo fecundado en el útero. Me parece que esa sería la ventaja, ¿no? Que no necesariamente ya tiene que haber un feto. Pero hasta aquí yo tengo entendido, también Edita lo describe, siempre se toman los dos, ¿no es así? Sí, yo Primero te también. toma la pastilla mifepristona, el efecto de la mifepristona es que bloquea una hormona que interrumpe el embarazo. Después te tomas el misoprostol, que provoca cólicos y sangrado que hace que el tejido del embarazo salga de tu útero. Eso, el tejido. Gracias, Edita, ¿no? Pero sí, entiendo, ¿no? ¿Qué ventajas más ven? Hay más ventajas que me ocurren. Ese fácil acceso. Sí, exacto. ¿No? Por correo lo puedes mandar. Lo puedes mandar a una caja de Amazon o de, no sé, una caja de correo donde ni siquiera nadie se entera que lo recibe. A veces, lamentablemente, es importante. Hay en algunos casos que nadie se entera, ¿no? Mujeres no tienen que viajar, no tienen que tomar hoteles, no tienen que, pues eso es y el costo me imagino que es muchísimo El más bajo. costo, Sí. claro, el costo. Y personas que no tienen seguro médico, aún en Estados Unidos hay muchas personas, ¿no? O puede haber, según el cambio de las leyes, ¿no es cierto? Ya. Sí, y que también, ¿verdad, Marco? Que no es por receta, o sea, simplemente la puede comprar y ya, ¿cierto? Se da por receta. ¿O es No por estaba receta? tan seguro porque ese artículo decía que sí, pero yo entiendo que hay organizaciones que han entrado para apoyar justamente a mujeres y lo mandan así nomás, ¿no? Y creo que son de países de Europa, otros países donde hay menos restricciones al respecto y están ahí para ayudar y simplemente mandártelo ese medicamento. Sí, Ok. ¿no? Y como Solange dice, detrás de todo esto está, pues, no está solamente una idea moral, y tal vez ni siquiera existe esa idea moral que está detrás en la argumentación de los antiabortistas, ¿no? Es para realmente impedir que mujeres puedan abortar. ¿César? ¿O alguien estaba hablando? No, Matías, creo. Ah, sí, sorry, Mati. sí, gracias. No, yo leí un artículo del medio que decía sobre justamente estos anticonceptivos que enviaban por correos y que ahora se estaba haciendo más utilizado porque en estos estados que ya han limitado los abortos, pues ya los están mandando por correo, ¿no? Para ayudar a las personas. Supongo que habla de eso. Y entonces, no es no está permitido en todos los estados ahorita, ¿no? Tengo esa duda. ¿Cómo está al final la situación? Creo que, si yo recuerdo bien, al final se hizo posible el uso en todos Estados Unidos, pero no estoy 100% seguro. Mm, Ok, a ver. Mm, Parece que sigue siendo posible el uso. Pero bueno, estas son las cosas que me parecen interesantes, ¿no es cierto? Son temas que tocamos mucho, pero hay muchos detalles que
se nos van, ¿no es cierto? Que no sabemos. Y nuestra diligencia de ponernos al tanto y entender esos detalles. Es como que tareas de casa que tenemos para actualizarnos. La siguiente. ¿Quién me ayuda? Con la lectura. Leo, si quieres. Dice, ¿debería utilizarse la ley Comstock para perseguir a los proveedores de píldoras abortivas? Algunos abogados conservadores están ansiosos por desempolvar una ley de 1873 que ilegalizaba el envío por correo de medicamentos abortivos a través de las fronteras estatales. 20 fiscales generales de estados republicanos advirtieron a las farmacias en los últimos meses de que podrían enfrentarse a responsabilidades en virtud de la ley Comstock por el envío de medicamentos abortivos, ya sea por parte de una futura administración republicana o de los propios fiscales generales en virtud de las leyes contra el crimen organizado. El Departamento de Justicia de Biden dijo que la ley no prohíbe el envío de medicamentos abortivos si el remitente no tiene intención de que se utilicen ilegalmente, pero un fiscal general republicano podría opinar de otro modo. Gracias. ¿Alguien recuerda rápidamente de qué, contra qué o para qué se hicieron las leyes Comstock? Sí, era para, esto prohibía los, ay, ¿cómo uso esa palabra? Ay, no, alguien ayúdeme, pero era el material lascivo y Ujú, que ellos consideraban así. ujú. em, Alguien que me ayude, pero algo así es la idea. Está correcto. Y era como que prohibía publicar o la circulación de publicidades obscenas y Eso, demás. exacto. Pero eso incluía también como juegos sexuales o juguetes sexuales, ¿no? Y cosas contraconceptivos, por ejemplo. Eso incluía esto también en aquel tiempo. O medicamentos que inducen el aborto. Eso también era parte de las cosas que no se podían mandar por correo en Estados Unidos. Entonces, ese asunto de material antiabortivo ¿no? Todo eso era en una caja para cierto grupo de personas, cosas obscenas, cosas inmorales. ¿Ya? Muy bien. Y ahora están descubriendo, han descubierto esa ley. ¿Qué dicen? ¿Qué acontece ahí en Estados Unidos? Y lo que quieren es como que reactivar esa ley nuevamente. ¿Quién activar esa ley? Claro, ¿no? Y es todo parte de una iniciativa, ¿no es cierto? César. También creo que entra lo del tema de cómo lees, porque mira cómo tienen dos posturas diferentes, ¿no? El demócrata, Biden, y el fiscal republicano. Uno considera que el texto no se refiere a esa situación y el otro dice que sí, que también lo engloba. Claro que sí, ¿no es cierto?
había una decisión de la Corte Suprema que anuló la efectividad de esas leyes. Estamos hablando ya de muchas décadas atrás, ¿no? El Congreso también removió esto, años 70. ¿No? Son cosas que, como muchos casos que parecen que uno pensaba que ya se habían superado, también como Roe versus Wade, ¿no? Pero que ahí, no, eso es como, conocemos a veces trabajo de investigadores, abogados, ¿no es cierto?, que encuentran alguna puerta para hacer caso de alguna cosa. Tal vez un error, tal vez algo que se olvidó, tal vez algo que en algún momento funcionaba. Y bueno, es una guerra realmente masiva. ¿Alguien más? Y mira, Marco, que es esa palabra que dijiste de último, una guerra masiva, porque no se trata solamente de pastillas. Y la pregunta anterior que leímos era directamente sobre esa píldora, pero esto va más allá. Ahora es pensando en los proveedores de servicio del aborto, o sea, es por correo, es todo lo que rodea esto. Entonces no se trata solamente de eso, sino que es un asunto bastante amplio, ¿ya? Como lo que hacían con la ley Comstock, porque es cierto que había, no solo era que material pornográfico, todo aquello, sino que también estaban en contra de los anticonceptivos, pero que esto lo consideraban mal y todo, pero el asunto siempre era sobre el aborto. Entonces, es interesante, ¿no? Y como dijo César, también ver esos dos puntos de vista, de cómo lees, de cómo es que entendemos nosotros, cómo una parte entiende esa ley y cómo la otra parte, como dice allí, un fiscal republicano puede opinar de una manera diferente. O sea, es interpretación moral, o no sé qué piensan los demás. A mí me parece interesante lo que dice aquí. Dice, por ejemplo, 20 fiscales generales de Estados Unidos republicanos advirtieron a las farmacias en los últimos meses que podrían enfrentarse a responsabilidades en virtud de la ley de Comstock por el envío de medicamentos abortivos, ya sea por parte de una futura administración republicana o de los propios fiscales generales en virtud de las leyes contra el crimen organizado. Enviar estas pastillas, algo que fue hecho hace más de 20 años ya, que ya se hace por 20 años, ahora se lo llama crimen organizado. Pero los resultados que dan la prohibición de las píldoras, ¿cómo llamaríamos eso si no es crimen organizado? Es más, eso es hasta bien planificado. Yeah. Y tal vez uno podía ampliar la pregunta y ver si esa guerra, ¿no?, contra la pornografía en ese sentido es también visto en otras áreas, ¿no es cierto? En la televisión, en revistas, en películas, ¿no? Si esa idea de luchar contra cosas obscenas también se puede verse ahí o solamente en esa área de los anticonceptivos, ¿no? No sé ¿cómo relacionan eso de obscenidad con los medicamentos? ¿O era una ley que era anteriormente, como dice ahí, solamente para medicamentos abortivos? ¿Qué medicamento? O sea, ¿cómo relacionan eso de obscenidades, ¿no? Con los medicamentos. Es que yo creo que es lo que Marco está tratando de decir ahorita, ¿no? Que tendríamos que ver cómo es que esto en sí, cuál es el impacto que tiene, o sea,
eh, el sentido que le quieren dar para revivir estas leyes de Comstock, si en realidad, o antes, mejor diría, ¿no? Porque cuando yo voy y busco sobre ley Comstock, leo sobre material obsceno, lascivo y todo este asunto, pero también estaban las píldoras, ¿cómo se llama esto? Los anticonceptivos. Ujú. Entonces también estaba ese asunto, pero no solamente era anticonceptivo, era todo esto, pero todo se arrollaba, pero en sí, yo más bien pienso que era por el aborto. Pero sigue siendo al aire la pregunta de por qué relación tiene la pornografía con la cuestión del aborto. O sea, con la cuestión de la píldora. Porque yo creo que el tema es que la, se, la ley Comstock prohibían todos em, bueno, se trataba de controlar lo que era la obscenidad, ¿ok? El adulterio, bueno, no sé si lo puedo decir el adulterio, pero la pornografía. Se trataba de controlar esto. Entonces, ¿cuál sería la relación de ese control de la pornografía con estas píldoras? Pero además se me ocurre, en 1873 no creo que hubiera ninguna píldora anticonceptiva. En 1873 no creo que hubiera nada. No, no estamos hablando solamente de píldoras, ¿no? Sino aparatos que habían, ¿no? Otras maneras o intentos de impedir De, embarazo, ¿no? Mm. O cosas que sustancias también que inducen un aborto. Hoy en día, mifeprestonas sería dentro de ese grupo de productos, ¿no? Antes no sé muy bien cuáles, pero había otras cosas, ¿no? Acá yo encontré algo que en 1873 esa ley fue hecha justamente para, digamos, esos materiales pornográficos, obscenos, pero también para libros de anatomía eh, y de información sobre anticoncepción. Sobre anticoncepción. esa es la relación. Bien que lo dices, Matías. La información anticoncepción era información, educación sexual, lo que nosotros llamamos ahora. Y esa educación sexual entendía o se la interpretaba como pornografía porque se mostraban los genitales a las mujeres y a los hombres para que pudiesen entender el funcionamiento de esto. Entonces fue categorizado esa educación sexual como algo pornográfico. Y yo no sé si ustedes tuvieron esa experiencia, pero por ejemplo en mi escuela cuando se empezó a enseñar educación sexual, era así como súper vergonzoso, súper inmoral. Los mismos estudiantes, algunas personas decían que no se deberían mostrar esas cosas porque se asociaba inmediatamente con algo muy pornográfico. Ujú. Ahora que lo dices, me hizo recordar. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más o vamos a la última? Sí, yo creo que también tiene que ver mucho con el hecho de que quieren imponer su visión moral del mundo en el sentido de que, bueno, si tal vez se le permite esto a la gente, entonces la gente va a abusar de eso, ¿ya? Por ejemplo, si difundimos los anticonceptivos, entonces la gente va a abusar de ellos en el sentido de que, bueno, ahora se va a volver una sociedad fornicaria o algo así. Creo yo que tiene también que ver con esa visión. Claro, me imagino, ¿no? Parte del argumento, ¿no? Si permitimos eso, ¿qué más se va a permitir?
tal vez en aquel tiempo era un poco más consistente porque era todo material que le parecía inmoral, ¿no? O pornográfico, todo era prohibido. Hoy en día no veo o no escucho eso en esa lucha, ciertamente por algunos grupos, pero no es, la lucha está contra el aborto, ¿no es cierto? O podemos decir contra los derechos de la mujer. En aquel tiempo incluía pornografía, hoy en día no incluye esto. Ok. ¿Quién me ayuda con la lectura la última pregunta aquí? Si no hay nadie, ¿puedo leer nuevamente? Sería Tú la aquí, primera, ¿verdad? Los defensores. adelante, dale. Gracias. Gracias. Es partidario de dificultar la aprobación de referendos electorales. Los defensores del derecho al aborto se impusieron en los 6 estados en los que la cuestión estaba en la papeleta electoral en 2022. Desde Kansas y Kentucky hasta Montana y Michigan, pasando por California y Vermont. El éxito les ha envalentonado para perseguir iniciativas en estados como Florida. Pero los activistas antiabortistas están respondiendo, presionando para elevar el umbral para aprobar enmiendas a las constituciones estatales de una mayoría simple a una supermayoría. Continúo. Sí, por favor. En Ohio, por ejemplo, los grupos pro-abortistas están recogiendo firmas para incluir en la papeleta electoral de noviembre una propuesta de enmienda a la Constitución estatal que reconocería el derecho al aborto y a la contracepción. Los legisladores del Partido Republicano respondiendo poniendo en la papeleta de unas elecciones en agosto una medida para elevar el listón para aprobar las enmiendas propuestas al 60%. Esto parece amañado y antidemocrático. Continúo. Sí, por favor. El juez Samuel Alito Jr. argumentó en el caso de Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer Jackson que ha llegado el momento de resolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo. Citó la disidencia del juez Anthony Scalia, ya fallecido, en casa y contra Planned Parenthood. La permisividad del aborto y las limitaciones al mismo deben resolverse como la mayoría de las cuestiones importantes de nuestra democracia, por ciudadanos que intentan persuadirse unos a otros y luego votan. Termino. La encuesta post-ABC del mes pasado mostró que el 78% de los estadounidenses creen que la decisión sobre si abortar o no debe dejarse en manos de una mujer y de su médico, incluido el 58% de los republicanos y el 74% de los católicos blancos. 2/3 de los estadounidenses dicen que se oponen a la decisión del alto tribunal de rescindir el derecho constitucional al aborto y el 54% afirma que piensa así firmemente. Si los aspirantes a la presidencia no están dispuestos a articular claramente lo que creen durante la campaña, no tendrán mandato para gobernar. Gracias. Siempre. Ok, entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Alguien lo pone en sus palabras?
¿Ustedes entendieron el dilema detrás de esto? Ujú. ¿No? La Corte Suprema inclinada en su mayoría a oponerse al aborto, por así decir, simplemente argumentó que el pueblo debe decidir, ¿no? Dice, llegó el tiempo que el pueblo tiene que decidir, pensando, ¿no es cierto?, que el pueblo se va a oponer. Pero había una reacción completamente inesperada, o bastante inesperada y opuesta. Y vimos que, por eso los números aquí, que hay tantos estadounidenses, inclusive grupos de que tal vez no se esperaba esa posición, que simplemente dicen, no, esto es una cuestión que tiene que decir la mujer con su médico, listo. Y bueno, entonces, en vista a esto, se debe mantener esa postura de que los referendos electorales deberían tener permiso, digamos, para tomar la decisión en cuanto a esto o no, ¿no es cierto? O damos al pueblo la fuerza para tomar decisiones o no. Ahora, ¿qué quieren al fin? ¿Cómo ven ustedes la cosa? No quieren darle al pueblo el poder de decidir sobre esto. Están en un dilema, ¿no es cierto? Eso es lo que dijeron, ellos querían darle al pueblo, pero después se dieron cuenta que el pueblo no está así, tan a favor de como pensaban, Exacto. ¿no? Ustedes han Entonces, visto, a ver, entonces ahora lo que intentan es evitar el proceso democrático del pueblo, o sea, recibir la opinión del pueblo y solamente quieren imponer su visión. claro, la idea de que el pueblo puede decidir, la idea de que ellos tienen que tomar la decisión en sus manos, eso fue la idea de la Corte Suprema, básicamente diciendo que, bueno, eso es cuestión de los estados. No es cuestión de que la Corte Suprema diga que sí o no al aborto. Y le fue bien en uno o dos estados, pero después en otros no fue nada bien. Y de ahí los resultados en las elecciones de medio término, ¿no es cierto? Cambio ya parece que Trump ya no habla mucho de ese tema o no se adaptan a ese tema los republicanos, inclusive hay voces republicanas que claramente dicen que eso fue un error, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ustedes están al tanto de todo esto? Me imagino que sí. ¿Puedo repetir lo último, por favor? De Trump. Sí, sí, están todos al tanto de ese desarrollo, esa discusión, ¿no? En cuanto a los efectos de la decisión de la Corte Suprema. Yo no entiendo muy bien lo que dijiste, Marco, por último. Ya, O mi sea, pregunta es, efectos, pero sobre el aborto o cómo. claro, para hablar sobre esa pregunta, son muchas cosas que estamos viendo que podríamos ahora colocar aquí en la discusión. No, y simplemente yo digo, mira, no podemos contar la historia de todo lo que pasó el año pasado y el año presente en cuanto a esto. ¿No? Pasaron tantas cosas. No tenía tanto efecto a nivel de los temas de los candidatos, a nivel de lo que Trump está diciendo, a nivel de lo que unos candidatos dicen o no dicen, ¿no? El dilema del análisis de los resultados negativos en las elecciones de medio término para los republicanos, etcétera. Y todo eso tiene que ver con ese tema del aborto. Entonces yo digo, no puedo
no pienso que deberíamos repetir todo aquí. Hay muchas cosas que espero que todos ustedes tienen en mente, ¿no? Están al tanto de, simplemente para hablar de esa pregunta aquí. ¿Aprobación de referendos electorales, sí o no? No, la pregunta es corta, es simple, pero hay tantas cosas que juegan un papel aquí. No sé si quedó un poco más claro. Era más un comentario, tal vez, que una pregunta. Ok. No parece muy convencida, Edita. Entonces, simplemente digo, Solange, ¿tú quieres interpretar? ¿Puedes repetir lo que dijiste, Vero? Ya. Yo dije, aquí la pregunta 7 es corta y es simple, ¿ya? Pero para responderla, necesitas básicamente entender todo lo que ha pasado en este año pasado, en cuanto a la decisión en contra de Dobbs, de Roe versus Wade. Y son muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que pasaron, tanto en el discurso de los republicanos como en las actividades del pueblo americano, tanto en las decisiones de las cortes. Es simplemente muchísimo que se mueve ahí, ¿no? Y todo eso hay que tomar en cuenta. Por eso tal vez esa pregunta viene al final, porque ya hay que tomar muchas cosas en cuenta porque no es tan fácil. Por un lado, Estados Unidos, la Corte Suprema dice, ¿no es cierto? Quiere devolver el tema al pueblo. Por otro lado, se dan cuenta que el pueblo no reacciona así como muchos republicanos habían esperado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Es una gran problemática aquí, pienso. Ujú, ¿Cómo lo ven ustedes? ujú. Creo que hiciste un buen punto cuando dijiste que para poder responder una pregunta tan simple y responderla correctamente, se necesita entender un poquito el contexto histórico de la temática en sí. Porque si nosotros podemos decir, bueno, denle al pueblo la posibilidad de decidir, o no se la den, es por qué y para qué. O sea, a mí me surgirían preguntas, digamos, ¿por qué eso está en cuestión? ¿Por qué es una cuestión que el pueblo decida? Porque Estados Unidos es un país democrático, ¿no? Funciona bajo una democracia. En sí, el pueblo debería poder decidir. Y eso también era lo que querían los republicanos, pero al ver que el pueblo estaba tomando una decisión que era contraria a la propuesta que ellos estaban planteando, entonces ya pensaron que no es bueno que el pueblo lo decida. Entonces de repente pasaron de ser democráticos a autoritarios. Y creo que esos son comportamientos típicos o evidentes que nosotros podemos distinguir de de la intención de la propuesta, ¿no? Realmente no es que ellos estén pensando en el bien de la población, están pensando en simplemente su política. ¿Me equivoco? Yo estoy de acuerdo, lo veo así. ¿Qué dice Matías o César? Eh, ¿Quién quiere? pero una duda, ¿es democrático lo que es, por decir esto de darle al pueblo la última palabra? O pero en este caso, eh, como que rompiendo también los derechos humanos según la visión de ellos, pues, ¿no? Claro, ahorita yo veo que, bueno, no le salió bien la jugada, pero creo que ellos pensaban que claro, el pueblo iba a estar en contra del aborto y claro, iba a ser también malo también, ¿no? O sea, ¿cuál es en sí ahorita la raíz? Porque es como que yo entiendo que
ahorita me alegra quizás que no sea pues masivo el rechazo al aborto, pero tampoco creo que podría probar eso, ¿no? De que ellos hayan dejado la autoridad al pueblo, porque en realidad quizás también es sesgado. En la decisión de Roe versus Wade, ahora la nueva, ¿no es cierto? La Corte Suprema no decidió que el aborto es prohibido, pero decidió decidió básicamente tomar su mano protectora sobre la posibilidad del aborto. Y dijo, eso es decisión de ustedes, los estados, básicamente, ¿no? Con la argumentación que el pueblo debe decidir como quiere. ¿Ya? Entonces vemos que la cuestión, como ya han visto, suena bien por un lado, ¿no? Devolver al pueblo que decida, pero ¿por qué lo querían devolver al pueblo? Porque había grandes movimientos en contra del aborto y darle al pueblo la posibilidad de decidir tenía la perspectiva de que iba a ser una derrota, que en muchos estados, y aconteció así, ¿no es cierto? Y iban a prohibir el aborto. Pero después se levantaron movimientos. Después tenía un impacto negativo en las elecciones medio término. Después dicen ahora, de repente, los legisladores del Partido Republicano respondieron poniendo en la papeleta de unas elecciones en agosto una medida para elevar el listón para aprobar las enmiendas propuestas al 60%. Entonces, si antes el pueblo podía básicamente decidir por algunos cambios, ¿no es cierto? Eso ya lo han removido, eso lo han hecho más difícil para que el pueblo pueda involucrarse y llegar a obtener el resultado de lo que querían. ¿No? Entonces, ya. Marco, I think they thought that because America was Christian, that the more liberal American Christian would lean on a pro-life decision rather than a pro-choice. But they were wrong, and it was demonstrated in the midterm elections. Exactly. Let me translate. So, dice Raymond que, bueno, la esperanza era de los conservadores, ¿no es cierto?, que una América cristiana conservadora iba a ponerse al lado del movimiento antiabortista, pero el resultado fue grave en las elecciones de medio término. Yeah, but after the midterm elections, they realized that America was rather pro-choice. Even some liberal Christians did not went pro-life, they went pro-choice. So they're trying to wash their hand by saying, oh, it was a decision of the court, of the Supreme Court now. Exacto. Eso es lo que ellos querían hacer, que la responsabilidad cayera sobre el pueblo por una mala decisión y no sobre ellos. Pero cuando vieron que el pueblo estaba tomando una decisión opuesta, entonces ellos ahora se ven en la necesidad de tomar esa responsabilidad y el riesgo de ser culpados de algo que de verdad están haciendo, digamos. Creo que disculpa, Giovanna tiene una pregunta al respecto. ¿La puedes articular? Porque no entiendo muy bien tu pregunta. Si es que puedes hablar en ese momento. Sí, a ver si me escuchan. Hace un momento Sol comentó sobre, bueno, los conservadores, digamos, ellos como que tenían una forma como autoritaria y esa parte como que yo no entendí. ¿Por qué ellos estarían siendo autoritarios acá? Porque primero ellos dicen que el pueblo decida.
porque pensaban que el pueblo estaba a favor de ellos, como dijo Marco, porque había muchos movimientos antiabortistas, que es lo que ellos son, digamos, ¿no? Pero cuando vieron que el pueblo, en realidad la mayoría, se puede decir, estaba más bien a favor del aborto, entonces ya dijeron, bueno, no le vamos a dar ese derecho al pueblo de elegir sobre si pueden o no pueden abortar. Entonces, lo que vamos a hacer es nosotros decidir. Entonces, dejaron de ser democráticos y se tornaron autoritarios. ¿Te hace sentido? Ah, ok. Sí, gracias. No es como le das, parece democrático que le das al pueblo la decisión en el momento cuando tú sabes que el pueblo va a decidir como tú piensas. Parece todo bien y correcto. Pero cuando de repente el pueblo no se mueve así, entonces se muestra la cara real, ¿no es cierto? Ujú. Y solamente lo que yo estoy diciendo aquí, también un poco en esa discusión con ustedes, es, el tema no es fácil, tiene muchas implicaciones y tiene muchas facetas, pero es uno de los temas que forma parte, ¿no es cierto?, de la gran temática que vamos discutiendo ya hace un tiempo. Y simplemente yo les quiero motivar, lean, infórmense, estén al tanto, estén al tanto. Ya sea que escuchen podcasts o ya que lean literalmente medios de comunicación, información, pero necesitamos tener aquí un poco más de certeza y fondo, ¿no? Porque ustedes ven, es tanta cosa, ¿no es cierto? Y hay que leer un poco todos los días para ponerse un poco al tanto, por lo menos. ¿No es cierto? Y luego cuando uno tiene una idea un poco general, es mucho más fácil comprender los elementos complejos y tú puedes ir puntualmente aquí o allá para verificar esto o aquello, ¿no? Espero que este cuestionario les haya servido un poco para también ver cómo están ustedes. Matías. Sí, una duda. O sea, no sé si me confundo, pero en el hilo, o sea, hay una pregunta, ¿no? La 7, es una pregunta, pero ¿quién responde? O sea, ¿cómo hace el nexo con los candidatos? ¿Quién entendió lo que está haciendo aquí el diario? Sí, no. Creo que lo que hace el diario es mostrar quiénes son los candidatos o los jueces en este caso que se portan, que presentan su apoyo a la propuesta antiaborto. Entonces, ellos destacan, ¿no? Sus argumentos, destacan quiénes lo han apoyado y de dónde, en qué están basando. Por ejemplo, acá dice, por ejemplo, citó a Anthony Scalia, Samuel Alito, cuando propone eso cuando argumenta el caso de Dobbs contra la Organización de la Salud de la Mujer, y él menciona a Scalia para, para poder sostener su, su posición, se puede decir. Y esto muestra, o sea, y ellos toman esas personas y dicen, bueno, ¿de qué corriente son o de qué partido son? La mayoría es republicanos, entonces vemos que la idea de la prohibición se fija más en el partido republicano y especialmente en estos personajes que ya tienen una historia que ha recorrido donde se ha mostrado siempre un abuso o una vulneración a los derechos de las mujeres y otras comunidades como la LGBTQ, inmigrantes y otras cosas, ¿no? Claro, correcto. Matías, esos son preguntas imaginarias, ¿no es cierto? El diario o ese autor dice, mira, si alguien quiere ser presidente ahora, en 2024,
debería responder a esas 7 preguntas. No necesitamos, como pueblo americano, necesitamos respuestas claras a esas preguntas. Obviamente nadie hace esa pregunta a ninguna persona directamente, ¿no? Solamente lo pone ahí a la discusión diciendo que, mira, esto deberían responder. Hay otras preguntas, obviamente, pero en esa temática necesitamos como pueblo tener respuestas claras de quien sea candidato para las elecciones. Y claro, no van a responder, nadie va a responder, o algunos van a responder, otros no van a responder, ¿no es cierto? Según el interés que tienen, según la opinión que tienen. Pero para nosotros, como yo dije un par de veces, nos sirven esas preguntas para analizar nuestro conocimiento, nuestra comprensión, nuestra posición acerca de ese tema. Concuerdo. Ok, entonces, si no hay más nada, podemos dar final aquí a este. Eso fue la última pregunta que hemos tocado. Solange nos guía en oración. Claro que sí.